Personalmente, esta portada con la Torre Eiffel llevan, perquè per primera vegada ens fa un referente cultural distinto al cultural tradicional que el entorno hispano. Quiero decir, al otro lado de los Pirineos existe, al saberlo, mundo y culturas y lenguas, y un poco Francia ha representado este arquetipo, ¿no? Lo intelectual, lo refinado, y la única modalidad que tiene un cierto uso mayoritario y social en el área del antiguo condado de Ribagorza es este Baixo Ribagorzano y Alto Ribagorzano también. Y yo lo que quería pues fer unas pocas anotaciones sobre el ribagorzano que fa servir Elena. Y ya, cuando obra estas pianas, pueda leer e identificar esta lengua y este escrito como ribagorzano. Están habiendo una comunidad propia o en la diáspora, porque ya hay, a saber, los que viven pues, en Tarrasa, Tarragona, Barcelona, Principat d'Andorra, y yo me he trovado a saber los que han hecho conferencias fuera. Y este idioma nuestro tiene 1000 años, 1100, 1150. Y yo lo que quiero apuntar, para acabar, es los usos que se han sentido fa poco aquí a Estadella, sobre todo la sin más gran, y que Elena, con plena conciencia lingüística, recupera. Por ejemplo, cosas que troban en Quieto Torradellas español y que ahora ya no se dicen, como el pronombre els. Estas voces que ahora nos sonan a desfasadas, a arcaicas, como els, aquels, el uso de guaire, no tiene guaire, que tienes guaire gana, fa guaire que has estado, verbos que ya sonan arcaicos, que hasta nos sorprenden cuando sentín algún abuelo. Que has puyado, la puyada, estas cosas. Literaria que tiene Estadilla, que es la única población del Alto Aragón que puede decir que tiene una tradición literaria en aragonés. Estos protagonistas tienen un único hijo y ya después la guerra los separa durante 30 años. Entonces el Ricardo, el protagonista de la novela, pues va exiliado a Francia y allí está durante 30 años, forma otra familia, con otra mujer, tiene otro hijo allí. Y la que se queda aquí, Marina, la primera mujer, pues se junta con otro hombre de la población. Cuando se va a vivir con él, pues los contrastes son más evidentes porque se juntan los dos hermanastros allí. Entonces, claro, el hijo que tiene allí, un estudiante de filosofía en la Sorbona, allí ya se empiezan a gestar los primeros movimientos del mayo del 68 y entonces, claro, el que viene de España está totalmente perdido en este aspecto. Pero bueno, no te os quiero adelantar más porque claro, si no ya no tiene gracia. Esto es como una telenovela que no hay que leerla, Bueno, entonces yo creo que el argumento engancha.